Reflexiones matinales Llave de David les da la bienvenida. El tema de hoy se titula Enemistad contra el pecado y Satanás. El texto a meditar lo encontramos en Génesis 3:15 que dice: Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. La divina sentencia pronunciada contra Satanás después de la caída del hombre fue también una profecía que, abarcando las edades hasta los últimos tiempos, predecía el gran conflicto en que se verían empañadas todas las razas humanas que hubiesen de vivir en la tierra. Cuando el hombre quebrantó la ley divina, su naturaleza se hizo mala y llegó a estar en armonía y no en oposición con Satanás. Ambos se volvieron malos a consecuencia del pecado. Si Dios no se hubiese interpuesto especialmente, Satanás y el hombre se habrían aliado contra el cielo, y en lugar de albergar enemistad contra Satanás, toda la familia humana se habría unido en oposición a Yahweh. Satanás tentó al hombre a que pecase, como había inducido a los ángeles a rebelarse, a fin de asegurarse su cooperación en su lucha contra el cielo. No había disensión alguna entre él y los ángeles caídos en cuanto al odio que sentían contra el Hijo amado, mientras que estaban en desacuerdo tocante a todos los demás puntos. Era unánime su oposición a la autoridad del legislador del universo. Pero al oír Satanás que habría enemistad entre él y la mujer y entre sus linajes, comprendió que serían contrarrestados sus esfuerzos por corromper la naturaleza humana y que se capacitaría al hombre para resistirle. Lo que enciende la enemistad de Satanás contra la raza humana es que ella, por intermedio del Mesías, es objeto del amor y de la misericordia de Yahweh. Lo que él quiere entonces es oponerse al plan divino de la redención del hombre, deshonrar a Yahweh mutilando y profanando sus obras, causar dolor en el cielo y llenar la tierra de miseria y desolación. Y luego señala todos estos males como resultado de la creación del hombre por Dios. La gracia que el Mesías derrama en el alma es la que crea en el hombre enemistad contra Satanás. Sin esta gracia transformadora y este poder renovador, el hombre seguiría siendo esclavo de Satanás, siempre listo para ejecutar sus órdenes. Pero el nuevo principio introducido en el alma crea un conflicto allí, donde hasta entonces reinó la paz. El poder que el Mesías comunica habilita al hombre para resistir al tirano y usurpador. Cualquiera que aborrezca el pecado en vez de amarlo, que resista y venza las pasiones que hayan reinado en su corazón, prueba que en él obra un principio que viene enteramente de lo alto. La oposición que existe entre el espíritu del Mesías y el espíritu de Satanás se hizo particularmente patente en la forma en que el mundo recibió al Mesías. No fue tanto porque apareció desprovisto de riquezas de este mundo de pompa y de grandeza, por lo que los judíos le rechazaron. Vieron que poseía un poder más que capaz de compensar la falta de aquellas ventajas exteriores. Pero la pureza y santidad del Mesías atrajeron sobre él el odio de los impíos. Su vida de abnegación y de devoción sin pecado era una continua reprensión para aquel pueblo orgulloso y sensual. Eso fue lo que despertó enemistad contra el Hijo del Altísimo. Satanás y sus ángeles malvados se unieron con los hombres impíos. Todos los poderes de la apostasía conspiraron contra el defensor de la verdad. La misma enemistad que se manifestó contra el Maestro se manifiesta contra los discípulos del Mesías. Cualquiera que se dé cuenta del carácter repulsivo del pecado y que con el poder de lo alto resista a la tentación,
despertará seguramente la ira de Satanás y de sus súbditos. El odio a los principios puros de la verdad, las acusaciones y persecuciones contra sus defensores existirán mientras existan el pecado y los pecadores. Los discípulos del Mesías y los siervos de Satanás no pueden congeniar. El oprobio de la cruz no ha desaparecido. Todos los que quieren vivir piadosamente en Yahshua el Mesías padecerán persecución. Los agentes de Satanás obran continuamente bajo su dirección para establecer su autoridad y para fortalecer su reino en oposición al gobierno de Yahweh. Con tal fin tratan de seducir a los discípulos del Mesías y retraerlos de la obediencia. Como su jefe, tuercen y pervierten las escrituras para conseguir su objeto. Así como Satanás trató de acusar a Yahweh, sus agentes tratan de vituperar al pueblo de Dios. El espíritu que mató al Mesías mueve a los malos a destruir a sus discípulos. Pero ya lo había predicho la primera profecía. Enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Y así acontecerá hasta el fin de los tiempos. Apreciados oyentes, que Yahweh nos bendiga. Hasta mañana.